Jóvenes de cuarta secundaria, buenos días. Estoy preparando esta sesión de aprendizaje debido a la suspensión de labores. Si es verdad que no hayamos tenido un encuentro ya en la aula, el material que te voy a enviar es suficiente para que tú puedas trabajar y avanzar lo que corresponde a la unidad. Como cuarta secundaria, nos vamos a trabajar tipos de reacciones químicas. Te he puesto en el slide número 2 un cuadrito donde está resumido en las formas, los tipos de reacciones químicas que existen en la naturaleza. Sin embargo, es más importante, antes de grabar sus conceptos, que entendamos qué está pasando en cada caso. Una reacción de síntesis o combinación se lleva a cabo cuando dos o más sustancias o elementos a veces reaccionan para formar nuevos compuestos. Quiero que te fijes en la animación que te voy a mostrar. Debemos seguir algunas reglas, por ejemplo esta. Siempre que tengamos un elemento o una sustancia y como subíndice donde señala la flecha, debo colocar un valor. Ahora aprenderemos cómo. El siguiente reactante, que es B, también debe tener un subíndice, dependiendo de qué tipo de sustancia sea. Vamos a aprender a colocarla. Y la sustancia formada, como es una reacción de combinación, tendría que tener el intercambio de las valencias del elemento A y del elemento B. Como regla general, para la mayoría de reacciones de este tipo, tendremos que hacer lo siguiente, o entender lo siguiente. En el número de subíndice que aparece en el primer reactivo A, puede aparecer 1, 2 o hasta a veces excepcionalmente 3, dependiendo qué tipo de molécula sea. Por conveniencia o por regla general, el elemento, si fuese un metal y está solito, como en el caso del magnesio que vemos en el ejemplo de abajo, siempre voy a poner como subíndice 1. El 1 se sobreentiende. Solamente irán con 2 algún tipo de sustancias o elementos que existen en esa forma llamada diatómica. Por eso el oxígeno en el ejemplo de abajo tiene el color 2 y está resaltado con color verde. El elemento B también podría tener 2 si es que la sustancia que reacciona existe en la naturaleza como 2. Y son muy pocas en realidad, ya las iremos detallando en el camino. Los subíndices de A y B será el intercambio de las valencias de los elementos cuando están formando ese compuesto. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, me están diciendo que se junta el metal con el oxígeno para formar un óxido. Me dicen que se junta un metal con el oxígeno para formar un óxido no metálico. Y así para los demás ejemplos. Debe recordar que en el lado izquierdo, en el metal, en el no metal, donde están en el primer reactivo, cuando ponga su símbolo, siempre deben llevar el número de subíndice 1. El oxígeno sería O2, porque así existe en la naturaleza. Si es un no metal, también podría tener 2, dependiendo de quién sea. Vamos a ver los demás aquí. Mira, por ejemplo, aquí dice, reacciones esta vez son de descomposición. Y me doy cuenta que así es, debido a que la sustancia, que en este caso es carbonato de calcio, gracias al calor, que se representa por un triangulito encima de la flecha, se parte en 2 o más sustancias. Obviamente estamos hablando de descomposición. Volvemos al ejemplo anterior. Como es un compuesto que está formado de 2 elementos, seguramente es el intercambio de valencias. El carbono le dio valencia 4, el oxígeno valencia 2. Simplificamos y quedó como CO2. Igual acá, el intercambio de valencia simplificado me dice que el calcio tiene 1 y el oxígeno 1. Y retornando al segundo ejemplo, en la descomposición el mercurio es un elemento solo, por lo tanto siempre debe llevar el subíndice 1. Y el oxígeno, como así existe en la naturaleza, lleva como subíndice 2. Aquí el mercurio y el oxígeno intercambiaron valencias, seguramente fue valencia 2 para cada caso, simplificamos y quedó como óxido mercúrico. Las reacciones de desplazamiento simple te pediría que las revises y leas con detenimiento los colores y cómo se ha puesto, pero yo voy a optar por otra forma.
Mira, muy fácil de entender. Puede ser un ejemplo de una pareja, de novio, de enamorados, de compañeros, y aparece un nuevo elemento o una nueva sustancia. Y después de una cruce allí de personas, mi resultado después de un cierto tiempo sería este. Como te has dado cuenta, las parejas han cambiado. Inicialmente eran dos chicos y ahora son distintos. Quiere decir que el segundo reactivo desplazó a uno de los elementos de la primera sustancia. Por lo tanto, eso es una reacción de desplazamiento simple. Y eso en química es lo mismo. Estos dos elementos, en este caso personitas, se van a intercambiar porque una es capaz de desplazar a la otra. En este caso estamos hablando de reacciones de desplazamiento simple. Aquí hay un ejemplo muy rápido. Zinc, que sería el elemento solito, recuerda que va uno como subíndice, y el ácido clorhídrico. Después de una reacción, el zinc desplaza al hidrógeno y se coloca en su lugar. El intercambio de valencias me forma las nuevas sustancias. El hidrógeno está solito y lleva 2 porque así existe en la naturaleza. Lo mismo le pasa al sodio. El sodio desplaza el hidrógeno y forma un nuevo compuesto. Eso es desplazamiento simple. Es importante terminar la ecuación con el balance. Notas que apareció un número 2 adelante del sodio, Na, para balancearlo y que la ecuación esté con el número de átomos igual en ambos lados. Esa ley es importante, llamada ley de Lavoisier del equilibrio de masas. 2 sodios en el lado izquierdo, 2 sodios en el lado derecho. 2 hidrógenos en el lado izquierdo, derecho, y aquí tenemos 2 hidrógenos en el lado derecho y solo 2 en el lado izquierdo. Tendríamos que terminar la ecuación balanceando el hidrógeno para que sean 4 y el oxígeno ya está balanceado. 2 oxígenos y 2 por 1, 2 oxígenos. La primera ecuación también requería un ajuste y ya está, ya se efectuó. Las reacciones de doble desplazamiento. Antes de entender esas flechitas que te he puesto, ahora entendemos el ejemplo como te puse antes. ¿Qué te parece esta combinación? Esta vez el compuesto es más complejo, porque los que están en casilleros de verde suave nunca se van a separar. Ellos generalmente forman una pareja llamada radical y solamente cambiamos al elemento acompañante, que muy probablemente sea un metal. Como notaremos, ha habido un intercambio allí, un intercambio doble. Estoy indicando con las llavecitas para que nos demos cuenta qué tipo de combinación ha ocurrido. Eso es un desplazamiento doble. El intercambio en el lado derecho me indica de que ha habido un desplazamiento de las sustancias. Vamos a continuar en la siguiente vez explicando un poco más acerca de las reacciones, pero esta vez te voy a dejar un trabajo especial. Los que tengamos internet entramos a esta dirección. Vamos a ver un video acerca de una de las teorías más controvertidas en química, que sacudió la química hace muchos años. Los que no tengan internet pueden consultarlo en el documento de Word que se les adjunta. Hay una lectura acerca de la teoría del flogisto y pueden responder al cuestionario los que consultamos internet y los que no al final de la hoja adjunta de Word. Y en el cuaderno y lo revisamos el primer día de clases. Esa sería nuestra sesión de hoy. Les explico estar siempre atentos a la Cubicol para cualquier novedad. Cuídense mucho, nos vemos.